Annie salió por la alcantarilla, y su vestuario llamó la atención de los transeúntes. Todos pensaban que era una actriz, pero en realidad era Annie, quien había llegado al mundo real desde el reino de los cuentos. Annie vivía hace 50.000 años y nunca había visto un automóvil, así que gritó asustada, corriendo por las calles y causando un gran alboroto. Entró por error en la entrada del metro justo en la hora pico de salida del trabajo. La falda de Annie no tenía dónde estar, y un hombre de baja estatura tuvo que pasar por debajo de ella. Annie se disculpó repetidamente, pero el hombre estaba muy molesto, diciendo que la falda lo sofocaba y le dificultaba respirar, y que ese tipo de vestimenta ya estaba pasado de moda. Annie le preguntó en qué dirección estaba el castillo, pero todos tenían prisa por llegar a casa a cenar y no le prestaron atención. Annie fue empujada hasta que sus pies se levantaron del suelo y terminó dentro de la estación de metro. Cuando la multitud se dispersó y salió, se sintió completamente desamparada, casi al borde de las lágrimas. En ese momento, apareció un anciano frente a ella. Annie se acercó rápidamente a preguntarle el camino, preguntando dónde estaba el castillo. El anciano no había comido en días y no tenía fuerzas para responder. Al ver la corona en la cabeza de Annie, la arrebató y escapó. Annie se quedó atónita. Había encontrado a un malvado. Entonces comenzó a llover torrencialmente, y Annie se empapó al instante. Poco después, apareció un castillo frente a ella. Annie pensó que era el lugar que buscaba, pero en realidad era solo el letrero de un bar. Sin embargo, Annie ya no podía esperar más. Cualquier castillo servía, así que trepó y comenzó a golpear la puerta. Pero aquel falso castillo no respondió. En ese momento, Jack pasaba por allí llevando a su hija Irene a casa después de la escuela. Al pasar, Irene vio a una princesa de pie sobre el castillo y bajó emocionada del auto. Jack se preocupó mucho al verlo, pero al distinguir claramente a alguien vestida de princesa en la pared, su primera reacción fue que debía ser una actriz, pues una persona normal no treparía allí a golpear puertas. De repente, Annie resbaló y cayó desde lo alto. Afortunadamente, Jack la atrapó, pero su brazo casi resultó herido por el peso de Annie. Annie le preguntó a Jack dónde estaban, que ella debía regresar al castillo. Jack se quedó perplejo por un momento. Como llovía intensamente, Jack no tuvo más remedio que llevar a Annie a su casa. En el camino de regreso, Annie le contó muchos cuentos de hadas a Irene, quien los escuchó con gran alegría. Mientras tanto, Annie se quedó dormida en el sofá. Parecía estar realmente agotada. Un joven salió de una alcantarilla. Era el príncipe, proveniente del mundo de los cuentos.